Bienvenido, Fernando Suels Mendoza. Muy importante el segundo apellido, Mendoza. Venezolano, eh, coreógrafo, gran bailarín de la compañía alemana Pina Bausch, con el cual estuvo vinculado durante 25 años. Bodas de plata, Fernando. Así que bienvenido al espacio de Maru en el programa La Conversa entre Amigos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, de verdad que sí. Hemos tenido una buena conversa y sí, me siento relajado, contento, sí. Sí, ha Eso es sido lo una que bonita queremos. tarde de domingo, No, sí. eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Fernando, discúlpame por la pronunciación. ¿De dónde vienes, Suelo? Sueles alemán, Ven. sí. Mira, pues, o sea que la Sí. Alemania la tienes en la sangre. Que normalmente se escribía diferente el nombre y si entendí bien digamos, los parientes que llegaron a Venezuela, el nombre se pronunciaba diferente y seguramente lo españolizó y ahora es Suels. Suels. ELS, sí. Suels Mendoza. Pero te conocen más como Fernando Suels. Punto. Mendoza. Mendoza también, los dos. Oh, Y no mi papá y madre. mamá. Y un Ajá. día mi madre dice, ¿por qué solo Fernando Suels en los programas? Y yo fui a la oficina y dije, yo me llamo Fernando Suels Mendoza. Y es una fan de la compañía y ha venido durante años y conoce toda la compañía, las piezas. Sí, sí. Aparte, voy a comenzar con algo. Mira, Fernando, lo que me conseguí. Es el catálogo de Dance Dance de la sesión 2014-2015, de aquí en Montreal. Claro. Yo creo que fue el último año, espérate, que fue el último año que ustedes vinieron. Full Moon. Pina Bausch. Full Moon, seguramente. Ah, sí. Ah, yo estoy allá atrás, mira. Voilà. Abajo, ahí. Con la cabeza. Ese. Ese. Debía haber subido la cabeza antes. Ya. ¿Viste? Entonces me conseguí esto porque ese año, ese fue el último año que yo, bueno, el último año no, Mm, que yo los vi a ustedes. Y mm, este año los estaba esperando. sí. Mm, Desafortunadamente, bueno, la pandemia llega y quedamos todos en blackout. mm. Es más, hoy quería ir porque hoy había una especie de taller o algo así aquí en Montreal también con Pina, bueno, con algunos, no los integrantes de Pina, pero iban a hacer la coreografía, la gran coreografía eh, magnífica cuando hacen los movimientos, ¿cómo se llama? Los 4 o 5 movimientos. ¿Cómo se Ah, llama? las cuatro estaciones. Este, Sí, sí. my God, ¿cómo se llama? Estoy perdiendo los papeles. Dímelo, dímelo. Carnation. Walk, Carnation. no, Walk. Sí, no, the line. no, no, no. ¿Cómo es esto? Nilker. Nelken. Yeah, Entonces, Carnation. eso, se llama Nilken Lincoln Line. ¿Cómo Nelken. se? Nelken. Nelken. Nelken Line. Line. Porque eso es Ese en line. alemán. No, en alemán es Reihe. Oh my Line. God. Oh From the my English God. line. Y Nelken significa carnations. Nelken. Solamente pronunciar el nombre de Theater Wuppertal. ¿Cómo se pronuncia? Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Oh my Tanztheater. God. Hasta Tanztheater. cuando lo pronuncias es así como poético, ¿verdad? ¿Ah? Sí, es poético. Tiene su Es poesía, hermano. por supuesto. Fernando, ¿hace cuánto tiempo que estás con Pina Bausch? Con Yo este. estuve desde fijo en la compañía desde el 95 hasta el 2018. Yo entré fijo en la compañía en el 1995 y, digamos, dejé de estar como bailarín fijo el 2018, verano del 2018. Pero ya antes, desde el 93,
ya había comenzado estando en la escuela a participar en algunos espectáculos. Y después del 2018 continuó a participar en algunos espectáculos como invitado. Como invitado. Sé que has también has hecho, has ayudado a Pina Bausch, creo, en la creación de, que se me encantó, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Ahí participaste. ¿Cuál fue tu participación en esta obra? Bailarín. Digamos, ella escogía un elenco, 10, 20, 15, 20 personas, entonces esas personas hacen los ensayos y son luego los que salen en el espectáculo. Yo estuve dentro del espectáculo, digamos, dentro de la creación. Entonces el modo como nosotros trabajamos siempre con Pina, tú vas aportando, ella te va, hay un sistema de preguntas donde ella te va preguntando, va investigando, quiere saber cosas. Entonces tú le vas aportando material, material que va a ser escrito y que en algún momento va a ser revisto para seleccionar las cosas que ella eventualmente quiere utilizar en el espectáculo. Es un proceso larguísimo y después con eso comienza ella a componer y a construir lo que es realmente la estructura de la pieza que será luego el espectáculo. La coreógrafa era Pina, pero Ujú. en nuestro sistema de trabajo con ella, digamos, el modo de aportar, por ejemplo, hay solos, hay dúos, donde ella nos daba la libertad de, tú puedes componer, no estás componiendo la pieza, compones parte de la pieza. Si tú Ujú. tienes una danza, la compone, pero esa composición viene de las preguntas que ella te va haciendo. Ella te hace una pregunta, tú le respondes con movimiento, ella te hace otra pregunta, tú le das movimiento. Ella te da el inicio y tú creas algo. Y después ves el video con ella y ella te dice, oh, puedes utilizar esto, esto tal vez, esto no estoy seguro. Entonces con esa información tú comienzas a construir una pequeña frase y después eso Ok. va tomando, es un trabajo que va, es como tejer, vas haciendo pequeños, pues más grande, más grande. Algunas veces te dejaba completamente solo. Ella Wow. veía y no decía nada y va creciendo. Otras veces puede ser que veía que no iba en la dirección justa y te daba alguna indicación y puede ser que tenías que empezar otra vez del inicio. Entonces es un proceso creativo muy participativo, Qué pero al bueno es. final es ella la que te está dando la indicación de en qué dirección ir. Pero tu responsabilidad como bailarín, como creador, es aportar ese material y con digamos, con tu fantasía, moldear esa danza y ver dónde llega. Ahorita que te estoy viendo con las manos hacer ciertos movimientos. ¿Cuándo el movimiento comienza a ser una danza? ¿Y cuándo esa danza comienza a ser arte? Yo creo que eso no lo piensas, pero muchas de esas, digamos, esas preguntas estaban como lo que te, lo que te daba, digamos, de un lado la inspiración o lo que te motivaba, el impulso que te da a investigar, ir de alguna parte. Muchos de esos movimientos son respuestas primero a una idea. No viene un movimiento porque es solo movimiento, viene una idea. Mm, Y ella te dice, nostalgia, te dice, es movimiento. Porque había preguntas que son solo, puede ser una acción, puede ser una palabra, puede ser un gesto, pero algunas palabras, algunas preguntas eran realmente dirigidas al movimiento. Y ella te decía, esta pregunta es de movimiento. Y ella te decía, violín. Entonces ok. tú ya tienes una idea de dónde parte el movimiento. No parte del abstracto, no parte de la improvisación. Nosotros no trabajamos con improvisación. A pesar de que hay mucha gente que piensa que trabajamos en improvisación, no Es bien trabajamos estructurado todo, ¿eh? en el sentido, digamos, tú tenías tiempo de recibir la pregunta, era una pregunta de movimiento y era como el sonido largo de un violín. Tú te sientas, tienes tiempo de pensar, tienes tiempo de investigar con tu cuerpo, y luego tienes la posibilidad de presentarlo. Eso podía suceder el mismo día, 2 días después, 3 días después. Todo eso iba a un tape, está grabado. ¿Mm? No, o sea, Entonces, todo un proceso, ¿eh? había una idea. Viene la idea, viene el movimiento. Y después tú combinabas violín con nostalgia. Son dos movimientos que Mm, encontraste que venían de una idea. Y luego se combinaba
Y luego el arte se lo puso Pina. Porque ese trabajo es casi muy sistemático. Tú vas y vas y vas. No te das cuenta en el momento porque el artista está trabajando y el artista era ella. Ella te pide ese material, te dice, encuentra violín en movimiento, encuentra nostalgia en movimiento. Luego tú lo combinas, lo presenta. No dice nada, puede ser que esté bien. Puede ser que te dice, prueba en otra dirección y ya tiene algo. Y en el 2 meses después la estructura es grande porque se han ido sumando muchas otras cosas. Por ejemplo, nunca trabajamos con música. Todo viene de, tú dabas las dinámicas, las emociones, y al final venía la música, que era un proceso muy complicado, porque ya tú tenías, digamos, una mini pieza, y con eso ella comenzaba a jugar con diferentes músicas. ¿En qué lugar colocarlo en la pieza? Al comienzo, Okay. en el medio, al final, eso era un misterio. Todo un proceso, ¿ah? Wow. El misterio, ¿qué música? ¿Por qué esta y por qué la otra? Tina no hablaba de este tipo de cosas y yo quiero ponerlo aquí porque no, se hablaba muy poco. Entonces lo movía en la pieza, ponía otra música, después de quién bailabas, antes de quién bailabas. Todas esas decisiones yo creo que creaban el arte, creo yo. Esto no soy una Algo muy autoridad, cerebral, ¿no? pero sí, pero también muy intuitivo, más que cerebral. Más que cerebral, intuitivo. Ella siempre decía, yo estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? No lo sé. No sabe. Solo lo sé cuando lo encuentro. Entonces ella estaba jugando como un rompecabezas y sus piezas son como rompecabezas, sobre todo el Ujú. último periodo. Es como un puzzle y va cambiando piezas, va cambiando música y era eso. Ella, incluso ella lo decía alguna vez, no sé lo que estoy buscando. Cuando lo encuentro, lo sé. Entonces, ahí estaba el arte, yo pienso, de un creador como estaba ella, y era algo de que se daba cuenta en el momento cuando lo encontró y no se habló de eso. Y lo encontró. Fernando, hablando de búsqueda, ¿ok? ¿Quién o qué te cautivó para que tú dijeras, yo quiero bailar, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida? ¿Cómo conseguiste ese llamado de yo quiero bailar, quiero ser bailarín? Yo creo que, digamos, eso comenzó en Venezuela, y yo creo que comenzó en las fiestas cuando yo era pequeño, donde yo bailaba salsa con mi hermana y cuando yo y mi hermana bailábamos, se hacía un círculo y todos miraban. Ah, qué Ese lindo. placer de bailar salsa con mi hermana era para mí uno de los momentos culminantes de la fiesta, porque era realmente eso de, como de darle a la gente también esa felicidad, porque yo sentía esa felicidad de bailar con mi hermana y éramos pequeñitos. Y eso yo nunca lo he olvidado, ese placer. Y yo me he encontrado otra vez con mi hermana en Venezuela y nos vamos a bailar salsa. Y es esencial, es la esencia. Y yo creo que eso fue el inicio, porque yo nunca decidí, ahora yo quiero ser Yo quiero bailarín. No, no. bailarín. Yo comencé a trabajar, tomar clases de teatro, me gustaba el teatro mucho, me gustaba el teatro mucho. Y cuando estaba en el teatro comencé a tener experiencias de trabajar con algunos bailarines. Vi espectáculos de calle, que era normal en Venezuela, que las compañías tenían que hacer espectáculos de calle por los subsidios y tal. Y los primeros espectáculos que yo vi de danza fue en la calle. Te puedo decir que el ballet no me gustaba por el vestuario. Yo decía, Ah, mira. los pantalones. Pero me gustó aquello que utilizaban pantalones de calle. Mm. Muchos años después yo me enteré que esos dos borrachos, era una pieza donde había como dos borrachos con pantalones, eso me atiró mucho más que ver a los clásicos, ¿entiendes? Yo vi Con aquellos, güey, con los colantes. como aquel juego, el jugar el borracho, era más divertido para mí. Muchos años después yo me enteré que eso era, pienso, una pieza, si no me equivoco, de danza hoy, que bailaba en Ujú. la calle. Y eso me motivó mucho y ahí yo comencé a investigar, ¿dónde puedo ir yo a tomar clases? Y los bailarines que conocía me querían llevar a algunas escuelas clásicas. Yo no quería, me daba miedo los pantalones. Y así llegué yo al taller de danza de Caracas.
Ahí fue cuando algunos de los bailarines con los que tuve contacto, que era clásico, me dijo, yo creo que tú tienes que ir a esta escuela y me llevó ahí a Parque Central. Fue cuando yo llegué. Sí. ¿Tú crees que cuando estamos, yo me siento así cuando estoy a mi edad, que estoy vieja ya? Cuando yo bailo, yo me siento como una niñita. Es que ustedes cuando bailan regresan como a, tú como dices, empecé, que me hizo un llamado fue cuando bailaba la salsa, o sea, que Mm, estaba joven. sí. Y ahorita cuando bailas, ya adulto avanzado, Mm. Yo creo ¿cómo? que el sentimiento es el mismo. El sentimiento es el mismo, solo que a través de la profesión has utilizado el cuerpo tanto que tienes a veces un problemita por aquí, un problemita por allá, y a veces yo voy a bailar salsa después del espectáculo y ahora me doy cuenta que, uy, me cuesta. Después de dos salsas ya me tengo que sentar, pero mi madre ha venido a visitarme, es genial, porque nos ponemos a bailar salsa y bailar con mi madre, es genial. Todas las mamás aquí en Europa se quedan locas porque la señora baila súper bien, ¿no? Y eso es como, es O sea, que eso, eso también lo tienes en la sangre. es muy simple, es ya, y es un placer bailar como mamá porque sabe bailar. Muchas veces baila con una señora que no sabe, que no ha tenido la experiencia, que no lo ha tenido, te das cuenta. Y después viene mamá y es todo tan... Ajá, y entonces, ¿cómo? O sea, que todo el mundo no puede ser bailarín. No sé si todo Aunque, el mundo quiere. aunque tengamos si no tenemos el ritmo, entonces no puedo ser bailarín. No, yo no sé si yo quiero meterme ahí en esa discusión. No sé, yo me digo, bueno, porque yo también veo a personas que algunas veces no tienen el ritmo, pero se divierten de una manera tan divina, Mm. porque tú ves que no, no Hay bailarines concuerda. que Tú, no tienen mucho ritmo. Hay, ¿perdón? hay bailarines que no tienen ritmo a veces, te los encuentras. Pero hay también, hay una pasión por algo. Y el trabajo, me imagino. Y el Mucho trabajo, trabajo. cuenta que hay un trabajo. Eso, yo veo que hay mucho trabajo, que quieren realmente, eh, quieren bailar, ¿no? Mm, Y como tú dices, yo algunas veces no veo si hay unos segundos que, porque los que conocen realmente el ballet, el baile, tienen algo, saben, escudrijan en todo, ¿ah? El movimiento así no está bien, no está bien en ese lugar, no va con la música. Yo lo que veo algunas veces es ¿cómo decírtelo? El placer que tiene si el bailarín tiene un placer en hacer lo que está haciendo, el espectador lo siente. exactamente. Eso es lo que yo siempre digo a los estudiantes, que eso es, porque al final el ultimate Ujú. objetivo es que vas a tener ese contacto, esa comunicación, porque es comunicación. En comunicación necesitas uno que habla y uno que escucha. Exacto. Si no estás relajado, vas a transmitir una sensación que no estás relajado. Aunque tenga la técnica, porque algunas Igual, veces tienen la técnica, pero... con el ritmo sucede eso. Digamos, si tú quieres cantar y no tienes voz, tienes un problema. Tienes que ver, si tienes tantas ganas de cantar, tienes que ver cómo vas a trabajar con el instrumento en modo que haya voz. Si quieres ser cocinero, chef, en un restaurante y no sabes cocinar, hay algo que tienes que hacer. Es lo mismo, si quieres ser bailarín y no hay ritmo, es mucho trabajo. Y Pero hay bailarines que lo consiguen, hay bailarines que consiguen trabajar enormemente. hay las diferencias, hay gente, digamos, la música es complicada porque es musicalidad. Ujú, La musicalidad de Bach no es la misma musicalidad de Vivaldi y no es la misma musicalidad de Sting. Son ujú. musicalidades diversas. ¿Cómo expresas esa musicalidad? Y cómo escuchas la música también es diverso. Y esa diferencia tú lo ves también entre bailarín y bailarín, entre maestro y maestro, cómo utilizar la música. Luego lo que decías después, cierto, la técnica es el instrumento y luego tú tienes que tocar algo con ese instrumento. ¿Cómo lo tocas? Ya ese es el arte, porque tienes el instrumento, pero no solo la técnica es solo un tool, ¿sí? Ujú. Una herramienta, Una herramienta. es no solo la herramienta, con la herramienta haces luego algo. Entonces, Fernando, es un gran placer, ¿ah? Realmente es un gran placer. sí, un placer. Además, hablar Sí. venezolano, encontrar, es eso, sharing, Ah, compartir.
Exactamente. ¿Desde cuándo no hablabas español? Yo hablo muchísimo español. Ah, Pero sí. es que yo estoy todo el tiempo viajando y siempre estoy en contacto bueno, en todos estos años yo siempre he encontrado franceses, españoles, venezolanos, italianos, alemanes, ingleses, entonces es como uno se acostumbra a... Y durante, de todas maneras, nuestra conversación no nos dijiste cuándo saliste de Venezuela, Mm, cuándo comenzaste en el taller de danza mm, contemporánea. ¿Cuánto mm, tiempo estuviste en este mm, taller de danza contemporánea? Eh, ¿Qué te motivó a entrar al taller? mm, ¿Cómo fue tu experiencia con el negro? mm. ¿Quiénes fueron tus compañeros? ¿Es que trabajaste directamente con el negro o tuviste otros profesores? Bueno, yo continúo bailando, bailarín, en la compañía de Pina como invitado, pero también doy clases en diferentes lugares, diferentes países, y hago coreografía también. Y aparte de eso, pues en la vida privada vivo en el campo y me ocupo de mis animales y de la tierra y de las plantas y de los árboles. Mm. Yo comencé a bailar, digamos, oficialmente en la escuela del taller de danza de Caracas en el 87, si no me equivoco, creo. Creo que fue en julio, creo que fue el 17 de julio de 1987. Y desde ahí ya no paré. Estaba en cursos de teatro, hacía teatro y a través de uno de los bailarines que conocí en los cursos de teatro, yo le hablé del interés que yo quería. No quería ir a la escuela de clásico porque los vestuarios no me gustaban mucho, lo que se ponían los bailarines clásicos. Y él me dijo, pues tienes que ir entonces a esta escuela y me llevó al taller de danza de Caracas, allá arriba en Parque Central. Y Ujú. yo subí allá arriba y yo estaba espantado, yo tenía miedo. Había lo que llamaban la pecera, que era un estudio todo de vidrio y uno podía caminar y pasar y ver, cualquier persona podía pasar. Bueno, yo estuve una semana yendo cada día, veía la clase, veía de fuera, me escondía y veía, y fue después de una semana cuando finalmente tuve el coraje de ir a la oficina a decir, me quiero inscribir en algún ¿Pero curso. qué te daba miedo? ¿Se imagina? El que una proyección sobre ti. O sea, que Es muy tuviéramos fuerte. los ojos sobre ti. No, es ir a un estudio de danza, es muy fuerte porque la gente está muy abierta, está expuesta. Y eso yo me he dado cuenta luego, cuando mi madre venía a ver las clases en Wuppertal, que es una adicta ahora, pero Ujú. es una situación muy privada. Tú estás exponiendo y otra persona te están viendo. Es muy fuerte cuando no eres bailarín de hacer eso. Tú te pones ahí y te muestras, estás desnudo, sobre todo cuando eres estudiante y estás comenzando. Yo veía a toda esta gente aquí, no sé, a mí me daba pánico de ponerme ahí delante y hacer todas esas cosas que no entendía que era lo que estaban haciendo, pero lo que recuerdo es eso, es exponerse, esa exposición así como, sí, me, me tomó tiempo de tomar el coraje de decir, ok, yo quiero ver qué es eso, porque no sabes qué es. Solo ves algo, recibes algo, y para mí es como te estás exponiendo. Y después de una semana, finalmente, sí, claro, me decía, sí, sí, puedes venir, tienes que pagar esto, y comencé a venir a mis clases. Y eso fue el comienzo, y desde ese día yo pienso que nunca más lo quise dejar. Yo me enamoré de lo que estaba pasando allí, sí. Y Y fue muy... uno tiene que pasar audiciones, ¿no? ¿Ah? Tú te inscribes y... Allí no, porque, bueno, tú te inscribes porque tú pagas la clase. Es una Ok. escuela donde tú pagas también tu clase. Yo pagaba mi clase y tú vas a hacer tu clase. Eso. Eso fue el comienzo. Pero hubo una persona, antes de entrar en contacto con el negro, una persona que también fue importante en mi vida y en mi carrera, y es un periodista y crítico de danza venezolano que se llama Carlos Paulillo. No sé si lo conoces. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Carlos Paulillo, yo creo, si no me equivoco, fue la primera persona que me vio por ahí en el estudio. Yo tenía los cabellos largos, rizados, delante de la cara. Yo creo
que él le dijo al negro, oh, mira este chico que está ahí tomando clase. Y fue cuando el negro, porque la escuela era grande, había muchos estudiantes, y los estudiantes que estábamos comenzando, los principiantes, tomamos clase con Fito. Lo llamábamos Ok. Fito. Adolfo, que era un bailarín que bailó con el negro y se ocupaba de los principiantes. Y el negro estaba con los avanzados y con la compañía y todo eso. Pero yo creo que Paulillo le hizo al negro como, mira a este chico que está tomando clases. Y el negro me llamó a la oficina poco tiempo después que yo comencé a tomar clases y me preguntó, ¿tú tienes intención de venir cada día? Él quería como saber qué es, ¿no? Y ahí yo, sí, sí, yo quiero venir todos los días. Y el negro me dijo en ese momento, si tú quieres venir todos los días, no tienes que pagar. Me becó. Wow. Y eso estuvo una semana Oh. después y me becó y me decía, pero no puedes faltar. Si faltas, pierdes la beca. Ahí comenzó mi Wow. educación. Ese fue el punto donde yo comencé a entender, ok, aquí es serio, yo tengo que venir todos los días. Y yo estaba en un momento muy complicado de mi vida, joven, apenas cumplido los 18 años, con una revolución con mi familia, ya no estaba más en mi casa, haciendo los trabajos que podía para poder sobrevivir, no viviendo más en casa, era todo muy nuevo. Y eso era digamos, de tomar la decisión de ir a ese lugar, a exponerme, yo no sabía en qué estaba entrando, pero había algo que no sé cómo explicarlo, que me decía, sí, yo tengo que ir y además estaba ese compromiso y yo tomé, yo voy a venir a clase cada día y ya está. Entonces me dieron la beca. Claro, los hombres, y me disculpo con las mujeres, tenemos una ventaja en, casi en todo el mundo en relación a la danza, porque hay muchas mujeres y hay menos hombres en la Es danza. cierto. Entonces en la clase había 30 mujeres y 5 hombres. Son Entonces, minoritarios claro, ustedes en eso. becan al hombre porque necesitamos compensar un poco. Incluso aquí en Grecia estamos haciendo audiciones en el conservatorio, en la Escuela Nacional, y hay 300 aplicaciones y al My menos God. 20 hombres solo. Oh ¿Ves? Entonces boy. la danza es muy fuerte. La mujer es muy fuerte en danza porque hay tanto que siempre tienes que escoger a las mejores. Pero a veces yo no creo que yo era un gran talento que decían, oh, te vamos a becar, sino porque en la clase había muy pocos chicos, No, 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 estás siendo muy humilde, estás siendo muy ¿no? humilde, porque No, no, esto es una por, realidad, puede es ser, una realidad, porque, pero en pero ese mira momento hasta no dónde has es, llegado, sí, hasta dónde has esto es otra llegado. cosa, pero es una realidad que lo tenemos en la danza que siempre hay menos hombres. Sí es una Entonces, es realidad, una pero y hay que usarla y yo tuve la suerte que el negro me becó y en ese momento él decidió tú tienes que venir cada día y ahí comenzó mi proceso de aprendizaje con el negro. Yo estuve el 87, 88, 89 y en el 89 yo pienso que entré entonces a la compañía y estuve 2 años en la compañía bailando. Mm. Que parece poco tiempo ahora cuando pienso que yo estuve 25 años con Pina y dice, wow, eso es una... Los 2 años que yo estuve bailando con el taller y el 88, 88, 89, 4 años allí en el taller me parece que fue toda una vida porque fue tan intenso y tan rico que la sensación es como fueron muchísimos años porque son esos primeros años, ¿sabes? Como cuando eres un niño, que todas esas los primeras primeros experiencias son tan pasos, sí. importantes. El primer contacto con una pirueta, el primer contacto con los saltos, el primer contacto, ir al escenario, todo eso toma una dimensión. Y en ese proceso, cuando tú eres niño, lo que te enseñan tus padres y lo que aprendes alrededor, estás como una esponja, esa información es muy importante. Y cuando estás comenzando la danza es eso, eres como un niño y toda esa información que yo recibí con el negro y con los maestros que eran de ese momento está muy presente en mi, digamos, en mi vida Como como profesional, bailarín, como como bailarín. profesional, sí, sí. Mm. Ah, tú me preguntaste de la anécdota. Puedo contar una anécdota. Después de ya un tiempo con el negro, llegó la posibilidad de aprender un solo que el negro coreografió para él mismo que se llamaba el espantapájaros. Estabas vestido como un espantapájaro y él lo bailó él mismo personalmente y después otros bailarines lo bailaron. Y un día él me dio esa responsabilidad de aprender ese solo.
Era la primera vez que yo iba a bailar solo. Pero era solo para aprenderlo al comienzo. Ujú. Me está enseñando disciplina, no todo muy rápido, ¿no? No es que lo vas a bailar mañana, apréndelo. Y yo trabajé y lo aprendí. Y un día me dijo, llegó el momento de bailarlo. Y era en un espectáculo para niños en la sala Ana Julia Rojas. Los niños en la mañana. Y aquellos niños hacían un desastre y gritaban y jugaban y estaban aquí. El espectáculo comienza, yo comenzaba en una pose, se abre el telón, los niños están gritando, comienza la música y blackout. Se me olvida todo. ¿Yo qué hago? Ok. El negro estaba en la cinta, en las patas estaba el negro mirando. Yo no sabía qué hacer y yo comencé a hacer ejercicios de la clase. Se me fue completamente el nervio. Wow. Tenía tanto nervio que se me olvidó todo. Y el solo no era muy largo, pero a mí me pareció que eran 3 horas. Y terminó y todos los niños contentos, yo estaba vestido de espantapájaro, no importaba. Yo salí llorando, llorando y en el camerino el negro reía. Yo no podía entender por qué se reía. Él me decía, es normal, no te lo tomes tan en serio, eso pasa, no te pasará nunca más. Pero es una experiencia, también su reacción fue la reacción para mí de un maestro, porque él sabía en qué situación me Me estaba estaba poniendo. poniendo. Pero él no me dio un espectáculo con los grandes en la noche, me lo dio con los niños. Y eso a mí me dio tablas, porque los bailarines somos ambiciosos. La ambición es buena. Cuando es mucha, puede ser que no es tan buena, pero esa ambición de ser mejor, de mejorar, de hacer siempre un poquito más, eso me confrontó al hecho que puede pasar, que el nervio me puede hacer olvidar. Yo no quería olvidarlo más. Entonces eso fue para mi escuela, que nunca más yo quería que algo así pasara. Pasado una vez con la compañía, ha pasado 1 o 2 veces, pero claro, ya con la experiencia y en la compañía trabajamos de un modo que ensayamos tanto, es un trabajo de ensayar, 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 de modo que el movimiento se convierte en tan natural que no debes pensar más. Y en el momento cuando llega algo así, es increíble porque el cuerpo continúa. Es como la mente no sabe dónde está, pero el cuerpo continúa. Es como si él sabe la partitura. Y de alguna manera llegas al punto donde te encuentras otra vez. Pero esos segundos, duran eternos. Pero ya sabes porque tienes la profesión ahí, ¿no? El ensayo, lo que es esa preparación que nadie se da cuenta. Puede ser que el que hace los ensayos se da cuenta porque lo conoce tan bien Por como tú el supuesto. material y se da cuenta que hubo algo allí, pero da Miquel, pánico. ¿qué piensas en este momento? ¿Tú te sientes famoso? ¿Has podido luchar con el ego? Sí, sí, porque yo creo que con el trabajo con Pina eh, tienes otra relación con el hecho de exponerte, de cómo te expones y qué estás exponiendo. Y yo creo que cuando tú trabajas con Pina, tú te das cuenta que esa señora, estás trabajando con Pina. Ahí la grande es Pina. Y era grande porque era un talento increíble como bailarina, como coreógrafa y también como persona. Como El modo persona. como trabajaba, también ahí tienes la sensación del maestro. Alguien que no grita, que te da el tiempo y que te hace entender que todavía no estás al punto sin decir una palabra, sin hacer un gesto de te da el tiempo. Y solo en algún momento cuando que va avanzando en algo, te hace entender con un pequeñísimo gesto, algo como que es un trabajo de, entonces ahí entiendes el respeto que ella tenía por sus bailarines. Somos personas y te trataba exactamente, lo sentías, es como, no es difícil de explicar, era un placer de ofrecerle material, era un placer de abrirte, porque es un trabajo que se necesitaba abrirse,
de hablar de tus experiencias, un trabajo muy personal, muy íntimo también, de hablar de lo que te está pasando a ti. Y en ese proceso tú vas entendiendo también que el trabajo es muy humano. De lo que estás hablando es de por qué lloras, por qué ríes, por qué te diviertes, por qué te enfadas, de tus experiencias. Luego esas experiencias iban al escenario y el espectáculo es abrirte y compartir. El japonés también llora, el japonés también ríe y se identifica porque el trabajo de Pina, ella tenía el talento de hablarle con el movimiento a un japonés y el japonés recibía esa emoción. Y estás hablando de emociones básicas, humanas. ¿Cómo puedes ser tú una estrella? No sé si esto es estrella, pero si alguien al final del espectáculo viene y ha llorado en el espectáculo y se ha sentido identificado con el espectáculo, dices, ok, hice mi trabajo. Hiciste Mi tu trabajo. trabajo era abrirme a, ¿entiendes? Entonces, claro, es una responsabilidad grande cuando vas a diferentes lugares y Pina tenía ese talento de en diferentes lugares conectar con la gente con su trabajo. Y claro, nosotros éramos los instrumentos que ella utilizaba, pero detrás de esto estaba Pina. Y es un placer de alguna manera, porque en el mismo tiempo te estás desarrollando como persona, como ser humano. Y eso es lo más importante para muchos de nosotros. O sea, que es el Te espectador respondo. realmente que le da sentido a la obra. Sí, es parte de la obra, es parte, es otra parte. La obra está allí, es lo que tú tienes ahí como lo que ella tenía de decir. Pero en la comunicación tú quieres decir algo y necesitas un receptor. Ya, hay fama así y hay fama así. ¿Ya? Pina siempre nos conectó mucho con la tierra porque ella estaba también conectada con la tierra. Y tú lo veías cuando comenzabas una creación, era vulnerable porque no sabía qué iba a hacer. Y lloraba porque no encontraba lo que estaba buscando. Era honesta. Después de 30 años, 40 años de hacer coreografía, que tú veas a Pina en un momento de fragilidad, y yo creo que para ella, y en algún momento lo dijo, o alguien lo dijo sobre ella, su fragilidad es su fuerza. ¿Mm? No porque hizo 40 años de coreografía, llega al estudio y yo sé lo que voy a hacer. Eso sería llamar el ego. Es una filosofía que nos transmite eso. Digamos, no somos famosos Yo no como te escucho Madonna bien, ¿eh? o como Michael Jackson. Sí, hay niveles y yo creo que si realmente te ubicas, no somos tan famosos. Puede ser que en la danza, claro, todo el mundo conoce Pina Bausch y después con el film de Pink Bandes, más gente conoce. Pero, ¿qué significa al final? Se va, es algo que se va, te lo puedes vivir un par de semanas y luego se va, pero lo que queda, la esencia, es otra cosa. Lo que te enseñó, lo que aprendimos con Pina es otra cosa. Ser tú mismo es los pies también en la En la tierra, tierra. nuestras fragilidades, ¿sí? El ego también es parte de nosotros, del ser humano, pero es cómo te conectas con eso. Que eso no cubra realmente lo más importante. Lo más importante era, por ejemplo, sentir. Hay un espectáculo donde yo cuento la historia de mi abuela. Mi abuela me mandó unos granos de Venezuela, unas caraotas. Ella estaba en Venezuela y yo estaba en Alemania. Ella me mandó las caraotas por correo con alguien y yo tenía mi paquete de caraotas. Y resulta que mi abuela se enfermó mucho y murió. Y yo me quedé con ese paquete de caraotas. Yo nunca pude abrir ese paquete de caraotas. Oh, my. Yo tengo todavía el paquete de caraotas. Y una vez Pina nos preguntó algo sobre nuestros abuelos. Y yo le conté esta historia así como te la estoy contando a ti. Y después me la preguntó una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y al final
se convirtió en una escena del espectáculo. Wow. Y cuando yo le conté esa historia, yo lloré porque yo quería muchísimo a mi abuela y yo no tuve la posibilidad, yo me crié con ella, de regresar a Venezuela para el funeral, pero yo me quedé con esas caraotas y yo tengo el paquete de caraotas en el espectáculo. Yo lo Wow. muestro al público. Yo no te estoy hablando de hacer movimientos bonitos, te estoy hablando de mi vida. De tu vida, de tu Cuando alguien viene a sentimiento. ver el espectáculo en Japón, yo lo conté en japonés, porque nosotros en el espectáculo, Pina siempre quería conectar con la gente. Yo lo conté en japonés. Entonces, al final, es muy Ese es tu show. es tu show, No es de tu hablar, show. y ese será nuestro trabajo, de hablar con la gente de nosotros mismos. Entonces, ahí hay el ego, pero lo trabajas de manera diferente, Diferente. ¿sí? Qué Cierto, bonito. te da placer que la gente haya visto película, te da placer que la gente saben que en Nueva York, por ejemplo, al comienzo, la gente va a ver espectáculos, después te encuentras a alguien en Manhattan, en Brooklyn, en el Bronx, que vio el espectáculo. Y eso es genial, pero es también genial poder hablar con la gente normalmente. Y eso era Pina cuando encontraba gente, Pina con mi madre, la abrazaba, la besaba. Íbamos, por ejemplo, las coproducciones se hacían, íbamos a Japón, íbamos a ver, por ejemplo, cómo trabajan los campesinos, cómo estaba la gente bailando en un pequeño barcito. Entonces, eso era la materia del trabajo. Ujú. Eso te conecta Impregnarse de todo eso. realmente con la vida. No es al final, ok, somos súper bailarines, pero al final sí, porque trabajamos todos los días. Y Pina venía a la clase y te hacía ver si estás realmente, pero era pasión, pero utilizar eso para decir algo, para decir, no me siento bien, o para decir, estoy feliz, en movimiento. Esa es un poco eso tiene que ver con el hecho de cómo gestionar el hecho de, porque al final, 6 meses después, vas y tuviste mucho éxito, ¡guau, guau! Y el teatro está lleno y el público está así, pero después de un par de meses después, regresamos al estudio y comenzamos de cero otra vez. Y Comenzar. vas creciendo como ser humano, vas envejeciendo, tus experiencias son diferentes y debes aceptar que ya no puedes hacer 3 piruetas, que haces 2. ¿Y cómo haces con eso? Y eso era el trabajo de Pina también, que te va enseñando, te iba llevando con la edad. Y hay bailarines con 65 años. Y eso también toca muchísimo. Bueno, es la Entonces, aceptación. sí. Sí, Ay, Fernanda, me me estoy encantó. enamorando. Es que tienes esa sensibilidad para decir las cosas. Mm. ¿Ah? Muy bello, Y lindo, eso es Pina. realmente. Bueno, Eso es Pina, eso es la filosofía del trabajo y es eso lo que es not about you. ujú. Es del compartir, o sea, también eso. Esa es una parte también del compartir. Y eres Ay, como un fíjate. medio, Ujú, es como un medio donde de alguna manera, y no la tenemos más, pero algo dejó alguna semilla y es eso, porque bueno, puedes ver la pieza, pero hay algo también que dejó en el modo de, y eso es un maestro, como son como los maestros de meditación, es en ese momento donde estás presente tú, lo que ujú, tú realmente eres, no ujú, jugar a ser otra persona. ujú, Primero somos personas y luego somos bailarines, no el contrario. ujú. No soy bailarín, no, soy persona. Lloro, Exacto. como, a veces puedo ser También. no muy agradable. Todo eso está en el espectáculo. No tengo palabras realmente, no tengo palabras porque no te conocía. Te conocía, como te dije, te conocía a través en el 2014 y que tenía la cabeza baja. No, mentira. Cuando viniste a Montreal con la compañía Pina Bausch, pero nunca había tenido la ocasión de tenerte así tan cerca. Y estoy sumamente feliz.
Realmente estoy no solamente feliz, me siento orgullosa como venezolana de haber tenido este encuentro contigo a través de esta pantallita. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Swells Mendoza, por el tiempo que tomaste con nosotras. Eres una persona amada, porque vemos que eres una persona muy querida en el ámbito cultural, en el ámbito de la danza, y te deseo el éxito inmenso, un éxito fabuloso, y que sigas conectado con la tierra, que sigas teniendo los pies en la tierra. Así que muchísimas gracias. Te queremos. Gracias.